Muy buenos días para todos, un saludo muy especial a los compañeros concejales y a todas las personas que nos ven desde las diferentes redes sociales del Consejo Municipal. Por favor, secretario, verifiquemos el coro. Cordial saludo para todos. Carlos Alberto Gómez Yarce, Presente. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Julián Andrés Tobón Martínez, Buenos días, presente. Margarita María Muñoz Giraldo, Presente. Juan Sebastián Hernández Poronda. Presente. 4 corporados presentes, señor presidente. Tenemos quórum decisorio y deliberatorio. Con 4 concejales presentes, hay quórum decisorio y deliberatorio de la comisión segunda. Damos entonces inicio, siendo las 9:22 de la mañana, hoy domingo 26 de octubre. Por favor, secretario, leemos el orden del día. Primero, aprobación del orden del día. Segundo, intervención de personas invitadas o citadas a la comisión. Tercero, proyectos de acuerdo para socialización de la comisión, informe de ponencia. Cuarto, proyectos de acuerdo para primer debate. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Honorables concejales, está en consideración el orden del día. Anuncio que va a cerrar. Queda cerrado. Por favor, levanten la mano los que votan afirmativo el orden del día. Con 4 concejales, entonces, secretario, queda aprobado el orden del día. Continuamos con el siguiente punto. Segundo, intervención de personas invitadas o citadas a la comisión. Invitamos entonces al secretario doctor Gabriel Jaime y el secretario Andrés para que expongan entonces el proyecto de acuerdo 012, en el cual fue citada la comisión, por medio del cual se autoriza al alcalde de Copacabana para comprometer vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. Tiene entonces el uso de la palabra doctor Gabriel y doctor Andrés para socializar a la comisión el proyecto de acuerdo. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Un agradecimiento al presidente, a la mesa directiva, al señor secretario, a las personas que se encuentran presentes o a quienes nos vean a través de los diferentes medios de comunicación. Bueno, mediante este proyecto de acuerdo, la administración municipal tiene como objetivo lograr que el Consejo Municipal autorice la contratación de 3 proyectos. Básicamente son el proyecto de la plaza de mercado, la estación de policía y el proyecto correspondiente al transporte como componente de inversión. Esta autorización, teniendo en cuenta que se requiere la vigencia futura, como ustedes ya saben, porque este fue un instrumento que utilizamos recientemente. Las vigencias futuras no son otra cosa que un instrumento para la planificación de la inversión, y esta planificación es planificación presupuestal y planificación contractual. Entonces, como tenemos presente que viene ley de garantías y que adicionalmente tenemos la situación de unos procesos contractuales que deben transgredir el principio de anualidad del gasto, entonces el municipio viene ante ustedes para venir a autorizar esta asunción de vigencias futuras. Vigencia futura ordinaria, ustedes saben que tenemos 2 tipos de vigencia futuras: vigencia futura ordinaria, extraordinaria o excepcional, y en este caso solamente son 3 vigencias futuras ordinarias. Vigencias futuras que están autorizadas en la ley 819 del 2019, del 2003, que en su artículo 12 establece cuáles son los requisitos. Ustedes saben entonces que el primer requisito es la autorización del CONFIS territorial. Ese está así autorizado por nuestro CONFIS del 21 de octubre del año en curso. Asimismo, entonces, que el monto máximo de la vigencia futura consulte las metas del marco fiscal de mediano plazo.
En nuestro caso, claramente se tiene la certificación de la Secretaría de Hacienda de que estos gastos consultan las metas. Si ustedes miran, entonces tenemos que en estos proyectos la fuente de financiación está acorde al marco fiscal de mediano plazo y a las autorizaciones que ya previamente ha efectuado el Honorable Consejo Municipal. Luego tenemos que el requisito que establece la Ley 819 tiene que tener como mínimo el 15% del total de la vigencia futura en la ejecución del 2025, es decir, de la vigencia actual. Y finalmente, que en caso de que se autorice esta vigencia futura, no se exceda la capacidad de endeudamiento. Entonces tenemos que el municipio está solicitando básicamente 3 vigencias futuras, que son para la contratación de la plaza de mercado, la contratación de la estación de policía y finalmente para modificar la vigencia futura del servicio de transporte que inicialmente se había presentado y había sido autorizada por el Honorable Consejo Municipal por 215 millones de pesos, pero que la Secretaría de Servicios Administrativos, luego de realizar una revisión de los requerimientos adicionales que se tienen para el año 2026 con respecto a las elecciones y los requerimientos que la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Policía Nacional y todo el orden público que requiere este tipo de actuaciones en un año electoral, entonces se requiere un aumento de 175 millones de pesos en esa vigencia futura que asciende de 215 millones a 390 millones de pesos. Finalmente, entonces, con respecto al indicador de la ley del límite de endeudamiento, tenemos que el indicador de solvencia y de sostenibilidad no se mueve con respecto a las vigencias futuras que habíamos pedido autorización en las sesiones ordinarias del Consejo, teniendo en cuenta que en las extraordinarias que acabamos de pasar, teniendo en cuenta que el aumento es tan pequeño que no tiene impacto en nuestro indicador de solvencia y sostenibilidad, que para el 2026 se mantendría entonces en el caso de solvencia en el 11% y en el caso de sostenibilidad en el 60%, teniendo en cuenta que el máximo es el 100%. Teniendo en cuenta esta situación y teniendo muy presente que estos son proyectos que básicamente ya están encauzados a la construcción, sobre todo de la plaza de mercado y la estación de policía, con la aquiescencia del señor presidente de la comisión, quisiera que entonces sea el señor secretario de Infraestructura quien les pueda contar un poco más a detalle en qué consisten los recursos que se deberán contratar por parte de la administración. Esa demanda de recursos, esa autorización, ¿en qué consiste o en qué está sostenida? Muy buenos días para todos, para la mesa directiva, para los honorables concejales que hoy nos acompañan en el recinto, a todos los internautas que nos acompañan de diferentes plataformas. Bueno, contarles de que la Secretaría de Infraestructura, a través de la Secretaría de Hacienda, presenta la solicitud de vigencias futuras para la contratación del proyecto de plaza de mercado y el proyecto de estación de policía. En la actualidad, en este recinto, pues ya hemos presenciado en varias ocasiones la presentación del proyecto de Plaza Mercado, un proyecto que surge con estudios y diseños en el año 2024. Estos estudios y diseños quedan en fase 3, teniendo hoy un presupuesto por 23.000 millones, 24.022. 756. Ese es el proyecto de Plaza de Mercado. Este proyecto es un proyecto que se desarrolla en el espacio de la actual Plaza de Mercado.
donde contamos con un lote de 1000 metros cuadrados y lo que buscamos es hacer una construcción a 2 niveles para un total de área construida de 2551 metros cuadrados y en la parte de urbanismo de 811 metros cuadrados. Como les mencionaba, el proyecto se encuentra en fase 3, ya tiene todos los entregables, topografía, diseño estructural, diseño arquitectónico, diseños de redes, diseños eléctricos, hidrosanitarios, bioclimáticos y demás necesarios para poder iniciar ya el proceso de contratación y ejecución. Por otro lado, está el proyecto de la estación de policía, un proyecto que se viene adelantando desde el año 2024 con la participación del área metropolitana en el lote que todos conocemos como Atovial. En este lote, propiedad del área metropolitana, se vienen adelantando los estudios y diseños tanto de consultoría como de interventoría para la elaboración de estos entregables y así poder buscar, digamos, ya la viabilidad para la construcción de parte de la policía. Es importante mencionar que muchas de las viabilidades ya se tienen, ya están listas y estamos pues a puertas de recibir los entregables por parte del área metropolitana con el fin de ya materializar el proyecto de construcción. El valor que hoy se solicita al Honorable Consejo asciende a los 16.000 y es básicamente estos dos proyectos los que queremos enmarcar y direccionar para la contratación. Listo, bueno, con respecto a la vigencia futura de transporte, el municipio tiene entonces que hay un aumento de, ya saben que habíamos aprobado una vigencia futura en las sesiones pasadas por 215 millones de pesos y se debe aumentar a 175 millones, como bien señalaba, por la demanda que va a requerir en transporte el tema de las elecciones que se vienen, que son elecciones de Congreso y elecciones de presidente de la República. Aclaro que no son transporte para usos electorales, no es que la administración vaya a hacer política, sino que es el transporte que requiere la registraduría y los órganos de control, así como los temas de orden público, que pues obviamente son un año atípico y pues por eso, teniendo en cuenta esta situación, se solicita al Honorable Consejo pues como ese cambio en la vigencia futura ya autorizada previamente. Yo ya obviamente quedo muy atento a las preguntas que todos ustedes tengan. Yo hago una corrección frente al valor que di de la sesión de policía, el valor es de 17.000, la solicitud de la vigencia futura. Muchas gracias, secretario Gabriel y Andrés, por entonces la socialización del proyecto de acuerdo 012. Pasamos entonces, por favor, secretario, al siguiente punto del orden del día. Tercero, proyectos de acuerdo para socialización de la comisión, informe de ponencia. Tiene entonces el uso de la palabra el coordinador ponente, el concejal Julián Tobón. Gracias, presidente. Buenos días para usted, para el señor secretario, para los secretarios Andrés y Gabriel, para mis compañeros concejales. Bueno, los ponentes de este proyecto de acuerdo, que somos el honorable concejal Nelson Quiseno, el concejal Edwin Gómez y quien les habla, proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde de Copacabana para comprometer vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. Se hizo la revisión de todo el tema de la unidad de materia, exposición de motivos, el cual cumple este proyecto de acuerdo con lo estipulado por la ley y la norma, porque se revisó y se hizo allegar de cada uno de estos objetos o estos convenios que se van aquí a tratar en el proyecto de acuerdo. Se allegó de cada cual el certificado de aprobación, el certificado del banco de proyectos, la justificación de las necesidades de las vigencias futuras, el formato de solicitud, además
del acta del 21 de octubre del 2025 del CONFES, el cual permite que este proyecto de acuerdo cumpla y pueda pues estar obviamente en nuestra corporación para su respectivo debate. Quiero pasar, bueno, como objeto del proyecto está a través del proyecto sometido a consideración de la corporación, que como bien lo indica su título y exposición de motivos, se ocupa autorizar al alcalde del municipio para comprometer vigencias futuras ordinarias con el fin de garantizar la ejecución de programas incluidos en el respectivo plan de desarrollo. Teniendo en cuenta que se revisó, y quiero decirle a los honorables concejales de la comisión, todo lo necesario para que el proyecto de acuerdo, yo me quiero permitir pasar de una vez, digamos, al articulado, que se le hizo alguna modificación de forma o técnicas también. El título lo dejamos igual, por medio del cual se autoriza al alcalde de Copacabana para comprometer vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. El preámbulo que se envió en el proyecto de acuerdo inicial de la siguiente forma. El preámbulo del proyecto... un segundito, porfa. El preámbulo del proyecto de acuerdo que estamos estudiando es claro al indicar que es el Consejo quien está expidiendo el acto administrativo y hace precisión respecto a algunas normas que otorgan competencia al Consejo. Sin embargo, lo proponemos que quede de la siguiente manera, pero me voy a disponer a leerlo como se presentó inicialmente. Quedarías así. ¿Queda igual? Sí, bueno. El Honorable Consejo Municipal de Copacabana, Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el artículo 3.13 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994, la Ley 816 de 2003 y el Estado Orgánico de Presupuesto del Municipio de Copacabana. Y el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Copacabana. Así que el artículo primero se le hizo una pequeña modificación. Y se propone que quede de la siguiente manera. El inicial decía así, artículo primero, autorizar las vigencias futuras ordinarias, autorizar al señor alcalde municipal previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12 de la ley 819 del 2003 y demás normas concordantes para adquirir obligaciones y celebrar contratos o adiciones de contratos según corresponda con cargo o vigencias futuras ordinarias en el propósito de ejecutar los gastos de inversión de las Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Servicios Administrativos, comprometiendo vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2026 por la suma de hasta 35.022.757. Y explican pues los términos que ya nos explicó el señor secretario, pero le suprimimos la parte de Secretaría de Servicios Administrativos porque este artículo primero solamente nos habla de la Secretaría de Infraestructura. Entonces queda autorización de vigencias futuras ordinarias, autorizar al señor alcalde municipal, previo cumplimiento de los siguientes de los requisitos establecidos en el artículo 12 de la ley 819 del 2003 y demás normas concordantes para adquirir obligaciones y celebrar contratos o adiciones de contratos según corresponda con cargos a vigencias futuras ordinarias con el propósito de ejecutar los gastos de inversión de la Secretaría de Infraestructura, comprometiendo vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2026 por la suma de hasta 35.022.757.806 en los siguientes conceptos de valor. Aquí me permito decir, digamos, las cifras acta
del convenio de la plaza de mercado, que sería un total de 24.000 millones, 022 757 806, y de la estación de policía, que serían 17.000 millones de pesos, el cual nos daría pues el valor anteriormente mencionado de más de 35.000 millones de pesos. El artículo segundo se deja igual. Artículo segundo, modificar la vigencia futura ordinaria correspondiente al concepto de gastos de servicio de transporte como componente de inversión aprobada por el artículo 1 del acuerdo 196 del 2025, aumentando el valor de la vigencia así: de vigencia actual 120.665.123, y la vigencia de futura del 2026 son 390 millones, para un total de 510.665.123, por lo que ya mencionó el señor secretario de Infraestructura, el cual se incluye en este rubro, se puede decir, digamos, el transporte que requiere a las próximas elecciones legislativas y presidenciales, que requieren pues logística, y se debe tener los recursos para ello. Y el artículo tercero se deja igual. Artículo tercero, dado que las vigencias futuras se autorizan a precios constantes de 2025, la Secretaría de Hacienda verificará anualmente el comportamiento de la inflación mediante medida por el índice del precio del consumidor, con el fin de autorizar e incorporar en pesos corrientes los valores correspondientes en el Plan Operativo Anual de Inversiones. Y artículo cuarto, queda de la siguiente manera: vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación previa sanción legal y deroga las normas del orden municipal que le sean contrarias. Me permito leer la conclusión del proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo número 012 del 2025 cumple con los requisitos de constitucionalidad, legalidad y conveniencia, al estar alineados con el Plan de Desarrollo 2024-2027 y las normas presupuestales de la Ley 819 del 2003, los soportes anexos certificado CONFIS, Hacienda y Planeación confirman el cumplimiento de los requisitos formales y fiscales para la autorización de las vigencias futuras ordinarias. Por lo tanto, la ponencia es positiva con las modificaciones de redacción y técnica normativas propuestas, mejorando la coherencia del acto administrativo. Y me permito, señor secretario, de una vez leer la proposición del proyecto de acuerdo que hacemos los ponentes. Proponemos a la Comisión Permanente Segunda dar primer debate favorable al proyecto de acuerdo número 012 del 2025 con las modificaciones de título, preámbulo y articulado propuestas en el presente informe de ponencia, y votar positivo. Gracias, presidente. Muchas gracias, honorable concejal Julián Tobón, coordinador ponente. Por favor, secretario, realizamos el ingreso del honorable concejal Nelson Camilo Quiseno, que ya se encuentra en el recinto. Llegó hace ratico. Honorables concejales, ¿alguna pregunta, duda o inquietud sobre el proyecto de acuerdo en cuestión? Por favor, secretario, entonces, vamos a pasar entonces a la debida votación. Entonces, recordarle a los honorables concejales
que entonces pasamos entonces primero a la votación de la ponencia, segundo entonces pasamos a la votación de la proposición, después pasamos a la votación del articulado, el preámbulo y por último el título. Por favor, secretario, entonces vamos a realizar la respectiva votación de la ponencia que acaba de realizar el coordinador ponente Julián Tobón. Carlos Alberto Gómez Yarse. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda entonces aprobado el informe de ponencia del proyecto de acuerdo 02. Pasamos entonces a realizar la lectura, por favor, secretario, de la proposición y realizamos la respectiva votación. La proposición queda de la siguiente forma. Proponemos a la Comisión Permanente Segundo dar debate favorable al proyecto de acuerdo número 012 de 2025 con las modificaciones de título, preámbulo y articulado propuestos en el presente informe de ponencia y votar positivo. Carlos Alberto Gómez Yarse. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda entonces aprobada la proposición del informe de ponencia. Honorables concejales, entonces vamos a pasar a realizar la respectiva votación del articulado. Por favor, secretario, entonces damos lectura al primer artículo. El artículo primero se propone que quede de la siguiente manera. Artículo primero, autorización de vigencias futuras ordinarias. Autorizar al señor alcalde municipal, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y demás normas concordantes, para adquirir obligaciones y celebrar contratos o adiciones de contratos, según corresponda, con cargo a vigencias futuras ordinarias, con el propósito de ejecutar los gastos de inversión de la Secretaría de Infraestructura, comprometiendo vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2026 por la suma de hasta 35.022.757.806 en los siguientes conceptos y rubros. Dependencia, Secretaría de Infraestructura, concepto del gasto, convenio y o contrato interadministrativo para la cofinanciación y o unar esfuerzos para la construcción y puesta en funcionamiento de la plaza de mercado. Vigencia actual 2025, 3.450 millones, vigencia futura 2026, 20.532.757.806 para el total del proyecto de 24.022.757.806. Dependencia, Secretaría de Infraestructura, concepto del gasto, convenio y o contrato interadministrativo para la cofinanciación y aunar esfuerzos para la construcción y puesta en funcionamiento de la estación de policía. Vigencia actual 2025, 2.550 millones. Vigencia futura para el 2026, 14.450 millones. Total proyecto, 17.000 millones de pesos. Tiene la palabra el honorable concejal Sebastián Foronda. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a los secretarios de la administración municipal, a los honorables concejales, a las personas que nos ven por la grabación de la comisión. Señor presidente, para proponerle a los concejales de la comisión segunda una propuesta de modificación, una proposición de modificación en redacción al cuadro de este artículo 1, específicamente en la columna de concepto de gastos, donde actualmente nos dice convenio y o contrato interadministrativo para la cofinanciación y o aunar esfuerzos para la construcción y puesta en funcionamiento de la plaza de mercado, la cual quedaría de la siguiente forma. Es decir, vamos a eliminar de este texto para la cofinanciación y o aunar esfuerzos. Es decir, quedando de la siguiente forma.
convenio y o contrato interadministrativo para la construcción y puesta en funcionamiento de la plaza de mercado. Eso con respecto. En la columna 2, en concepto de gastos, cuando hablamos de la vigencia futura de la Secretaría de Infraestructura. Igual, para el segundo cuadro de la columna 2, también nos habla del convenio y o contrato interadministrativo para la cofinanciación y aunar esfuerzos para la construcción y puesta en funcionamiento de la estación de policía. Es decir, vamos a hacer la misma eliminación en temas de redacción del primer cuadro, donde quedará de la siguiente forma: convenio y o contrato interadministrativo para la construcción y puesta en funcionamiento de la estación de policía. Esa sería la proposición de modificación a este artículo, señor presidente. Muchas gracias. Vamos entonces a poner en consideración en votación, secretario, la proposición que realiza el honorable concejal Sebastián Foronda. Carlos Alberto Gómez Yarse. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Negativo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 4 votos positivos, señor presidente. Con 4 votos positivos, queda entonces aprobada la proposición del honorable concejal Sebastián Foronda. Vamos a pasar entonces otra vez a realizar la lectura, secretario, de cómo quedaría el artículo con esta modificación. Artículo primero. Autorización de vigencias futuras ordinarias. Autorizar al señor alcalde municipal, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y demás normas concordantes, para adquirir obligaciones y celebrar contratos o adiciones de contratos, según corresponda, con cargo a vigencias futuras ordinarias, con el propósito de ejecutar los gastos de inversión de la Secretaría de Infraestructura, comprometiendo vigencias futuras ordinarias para la vigencia fiscal 2026 por la suma de hasta 35.022.757.806 en los siguientes conceptos y valores: dependencia, Secretaría de Infraestructura; concepto del gasto, convenio y o contrato interadministrativo para la construcción y puesta en funcionamiento de la plaza de mercado. Vigencia actual 2025, 3.450 millones. Vigencia futura 2026, 20.572.757.806. Total del proyecto, 24.022.757.806. Dependencia, Secretaría de Infraestructura. Convenio y o contrato interadministrativo para la construcción y puesta en funcionamiento de la estación de policía. Vigencia actual 2025, 2.550 millones de pesos. Vigencia futura, 14.450 millones. Total del proyecto, 17.000 millones de pesos. Continuamos entonces, por favor, secretario, con la respectiva votación. Carlos Alberto Gómez Yarse. Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández. Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez. Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo. Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos queda entonces aprobado el artículo 1 del proyecto de acuerdo. Pasamos, por favor, secretario, a la lectura del artículo 2. El artículo 2 se propone que quede de la siguiente manera. Artículo segundo. Modificar la vigencia futura ordinaria correspondiente al concepto de gasto, servicio de transporte como componente de inversión, aprobada por el artículo primero del Acuerdo 196 de 2025, aumentando el valor de la vigencia así: dependencia, Secretaría de Servicios Administrativos; concepto del gasto, servicio de transporte como componente de inversión. Vigencia actual 2025, 120.665.123. Vigencia futura 2026, 390 millones de pesos. Total del proyecto, 510.665.123. Honorables concejales, está en consideración el artículo 2. Anuncio que va a cerrar. Queda cerrado. Pasamos, por favor, secretario, a la respectiva votación. Carlos Alberto Gómez Yarse. Positivo.
Nelson Camilo Quisano Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos, queda entonces aprobado el artículo 2. Pasamos por favor a la lectura, secretario, del artículo 3. El artículo 3 se propone que quede de la siguiente manera. Artículo 3. Dado que las vigencias futuras se autorizan a precios constantes de 2025, la Secretaría de Hacienda verificará anualmente el comportamiento de la inflación, medida por el índice de precios al consumidor, con el fin de actualizar e incorporar en pesos corrientes los valores corrientes en el Plan Operativo Anual de Inversiones. Honorables concejales, está en consideración el artículo 3. Anuncio que va a cerrar. Queda cerrado. Pasamos entonces, secretario, a la respectiva votación. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos, queda entonces aprobado el artículo 3 del proyecto de acuerdo 02. Pasamos entonces, por favor, secretario, a la lectura del artículo 4. El artículo 4 se propone que quede de la siguiente manera. Artículo 4. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, previa sanción legal, y deroga las normas del orden municipal que le sean contrarias. Honorables concejales, está en consideración el artículo 4. Anuncio que va a cerrar. Queda cerrado. Por favor, secretario, entonces realizamos la respectiva votación. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos, queda entonces aprobado el artículo 4 del proyecto de acuerdo. Pasamos, por favor, entonces a la lectura del respectivo preámbulo. El preámbulo quedaría de la siguiente manera. El Honorable Consejo Municipal de Copacabana, Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 819 de 2003 y el Estatuto Orgánico de Presupuesto del municipio de Copacabana. Honorables concejales, está en consideración el preámbulo del proyecto de acuerdo. Anuncio que va a cerrar. Queda cerrado. Por favor, entonces, secretario, pasamos a la respectiva votación. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos, queda entonces aprobado el preámbulo. Pasamos entonces, secretario, a la lectura del título. El título quedaría de la siguiente manera. Por medio del cual se autoriza al alcalde de Copacabana para comprometer vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. Honorables concejales, está en consideración el título del proyecto de acuerdo 012. Anuncio que va a cerrar. Queda cerrado. Por favor, secretario, realizamos la respectiva votación. Carlos Alberto Gómez Yarse, Positivo. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Positivo. Julián Andrés Tobón Martínez, Positivo. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Positivo. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos, queda entonces aprobado el título del proyecto de acuerdo 02. Honorables concejales, quieren que entonces pase a segundo debate a plenaria el proyecto de acuerdo 012, por medio del cual se autoriza al alcalde de Copacabana para comprometer vigencias futuras ordinarias y se dictan otras disposiciones. Por favor, secretario, realizamos la respectiva votación. Carlos Alberto Gómez Yarse, Sí. Nelson Camilo Quiseno Hernández, Sí. Julián Andrés Tobón Martínez, Sí. Margarita María Muñoz Giraldo, Positivo. Juan Sebastián Hernández Foronda. Sí. 5 votos positivos, señor presidente. Con 5 votos positivos, entonces, por favor, secretario, realizamos la respectiva trámite para que el proyecto de acuerdo pase a plenaria y se realice la respectiva votación en su segundo debate. Por favor, secretario, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Quinto, proposiciones y asuntos varios.
Honorables concejales, ¿alguno tiene de pronto alguna proposición o asunto vario con respecto al proyecto de acuerdo? Por favor, secretario, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, damos entonces por terminada la sesión de la Comisión Segunda, siendo las 10:01 de la mañana. Agradecerle a todas las personas que nos vieron en las diferentes redes sociales del Consejo Municipal y a los compañeros concejales y secretarios que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz domingo.